Ya, continuando con la temática de la materia, ya vimos un poco los diferentes tipos de motores principales en alimentación DC, como son de excitación independiente, motores en paralelo y motores en serie. Vamos a pasar a la parte de transformadores DC, pero antes de eso vamos a ver primero generalidades de los transformadores, concepto, funcionamiento, parte y leyes básicas aplicables en transformadores. Entonces he preparado, bueno, hay dos archivos subidos, una diapositiva y un video. Primero vamos con la parte de diapositiva y luego vemos el funcionamiento en la parte del video. Ya. A ver, ¿quién me dice lo que es un transformador o qué función cumple un transformador? ¿Qué es un transformador? Transformador es que transforma, como su nombre lo indica, puede ser de voltaje de mayor, de más a menos, o de menos a más, de la cantidad que entra comparado con la cantidad que sale. ¿Ya? ¿Qué transforma nomás? ¿Qué varía? ¿Qué hace que varíe el transformador? ¿Qué valores? ¿Qué magnitudes? Tengo entendido que el voltaje puede también variar, altera un poco, altera la frecuencia o varía la frecuencia, si no estoy equivocado. ¿Ya? Ya. Como dice el compañero, un transformador es una máquina estática, no tiene partes móviles, que permite convertir diferentes valores, magnitudes principalmente de voltaje, e intensidades manteniendo la potencia. En toda máquina, lo que se trata es mantener la potencia y que existan las menores pérdidas posibles. Aquí indica brevemente cómo funciona. ¿Sí? ¿Quién me vaya leyendo, por favor, conceptos previos del transformador? Yo dinero. Ya, sigan. Cuando una bobina de hilo conductor circula una corriente eléctrica, se comporta como si fuera un imán. Este efecto se produce tanto en corriente continua como en corriente alterna. Se produce un campo magnético que será constante en caso de la corriente continua y fluctuante en caso de la alterna. Ejercerá su influencia sobre todos los objetos situados en su proximidad sin importar o no si están en contacto con la bobina. Ya. Bueno, aquí explica brevemente el funcionamiento del transformador, ¿no? Los transformadores están basados en la ley básica de Faraday, ¿no? Que indica cuando se le induce una intensidad a una bobina que está conformada por un hilo conductor, se genera en su entorno un campo magnético, ¿no? Como se ve en la imagen, aquí tenemos una fuente de alimentación, que en este caso es una pila, ¿no? Tiene positivo y negativo. Esta pila está conectada a una bobina conformada por un hilo que puede ser de cobre esmaltado. Y esto va a provocar en su entorno, como se ve, genera un campo magnético. Eso es lo que dice la ley de Faraday. Ayúdame leyendo, por favor, Efraín, la siguiente. Conceptos previos. Al arrollar otra bobina sobre el mismo núcleo, estará atravesada por el campo producido por la primera bobina primario. Perdón. Al arrollar otra bobina sobre el mismo núcleo, estará atravesada por el campo producido por la primera bobina primario. Si el campo producido es constante, no se obtendrá ningún efecto útil sobre la segunda bobina a la que llamaremos secundario. Sin embargo, si el campo es variable, tal como se obtendría aplicando una corriente alterna en el primario,
se inducirá en el secundario una, no se alcanza a ver. Ya. Ya. Entonces, bueno, el primer caso solamente existía una bobina. En este caso, dentro del núcleo, existen, se puede decir, envueltas dos bobinas, un primario y un secundario. Y esto va a provocar que se genere un campo magnético fluctuante, ¿no? Y va a hacer que varíe los valores tanto de intensidad y voltaje en el primario como el secundario. Mientras mayores vueltas tenga el devanado o la bobina de primario secundario, también puede variar el valor, lo que se conoce como la ley de transformación, que veremos justamente que está en la siguiente diapositiva, ¿no? Bueno, aquí dice que es transformar una máquina estática, ya que no posee partes móviles, cuya función es transformar, aumentar y disminuir niveles de tensiones e intensidades, manteniendo la frecuencia. Y entre sus partes principales tenemos el núcleo, los bobinados primarios y secundarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen de un transformador. El núcleo está, en este caso, como se ve en la imagen, está transformado por chapas que están entrelazadas entre sí, en este caso en forma de E, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden observar los equipos de sonido. Los equipos de sonido tienen internamente transformadores, ¿no? ¿Sí? Y si lo ven físicamente es algo parecido a lo que está aquí, ¿sí? Son chapas que están unidas entre sí, ¿sí? Están apiladas, esa es la palabra, está apilada, ¿no? Una encima de otra, ¿sí? El espacio que existe entre ambas chapas debe ser el mínimo. ¿Por qué? Porque al existir un mayor espacio va a provocar pérdida, porque el campo magnético se va a jugar por ese punto. Entonces, cuando se quiere cambiar, por ejemplo, los devanados, ya sea porque se han quemado o se necesita una salida diferente al devanado fabricado, en el transformador, al momento de sacar estas chapas hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque se pueden dañar y al dañarse disminuye la cantidad y también va a provocar mayores pérdidas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen tengo un diagrama de dos devanados. Aquí dice devanado o bobina, como la quieran llamar, ¿no? Bobina primaria y bobina secundaria, ¿no? Aquí como se ve, ¿qué tipo de transformador puede ser? Aquí me dice que tiene 230 voltios y aquí tiene 12 voltios. ¿Qué tipo de transformador será? ¿Ah? ¿Cómo dice? Un transformador reductor de corriente alterna, ¿Por qué? ¿Por qué? porque está reduciendo de 230 a 12 voltios. Claro, porque la función principal de este transformador es hacer disminuir los niveles de tensión, ¿no? De 230, que es alimentado, ¿no? Aquí va conectada la alimentación, disminuye a 12 voltios. Estas líneas que están aquí de forma vertical son el campo magnético generada por la interacción entre ambas bobinas. Los transformadores los podemos encontrar en la vida cotidiana en muchos elementos eléctricos, como decía, en los equipos, en las lavadoras, ¿sí? Porque en ciertas partes se necesita trabajar con un nivel de tensión menor. Por ejemplo, los cargadores de las computadoras de las laptops, ¿no? Son transformadores. ¿Por qué? Porque ingresan por el bobinado primario un voltaje mayor, puede ser AC, y sale un voltaje menor diferente que es DC, porque la computadora está diseñada para un voltaje diferente. Ya bueno, aquí dice los que decían antes, ¿no? Que los núcleos están conformados por chapa. Aquí podemos observar que está en forma de E, ¿no? Que están apiladas entre sí.
Y también dice que el hilo conductor está aislado con una capa de esmalte, ¿no? Este es un esmalte aislante que evita que al estar unido el devanado primario y secundario provoque un cortocircuito, ¿no? También dice que la potencia del transformador depende de la sección del hilo y del tamaño del nodo. Bueno, aquí están las funciones: transformar niveles de tensiones, se genera un campo magnético, la frecuencia se mantiene constante. En nuestro caso la frecuencia no es 50 sino 60 Hz. Aquí no. Bueno, el tipo de transformador que vimos en antes, ¿no? El reductor disminuye los niveles de tensión o de intensidad. En este caso es de tensión, ¿no? La tensión del secundario es menor que la primaria. Y dice que para que se produzca esto se debe cumplir que el número de espiras, N1, cuando vean la letra N en caso de transformadores, significa el número de espiras, tanto en el primario N1 como en el secundario N2. Se debe cumplir que el número de espiras del primario N1 sea mayor que el del secundario, para que sea el voltaje menor en el secundario. Elevado, la tensión obtenida en el secundario es superior que la tensión en el primario. Ahora vemos el caso diferente, ¿sí? Se debe cumplir que el número de espiras del primario sea menor que la del secundario. Ya viendo las dos explicaciones, se puede concluir que al aumentar el número de espiras, ya sea en el devanado primario o secundario, también aumenta el voltaje. Son directamente proporcionales. Al aumentar uno, también aumenta el otro. Transformar el aislamiento, bueno, aquí dice que las tensiones se mantienen. Este de aquí no. Y dice que el aislamiento es importante, ¿no? Lo que decían antes, principalmente el aislamiento o el esmalte aislador evita que se provoque cortocircuito entre la bobina primaria y secundaria. Al dañarse el aislamiento, puede dañar también o quemar los devanados. Dice, la ventaja de disponer de un buen aislamiento es la protección y seguridad del circuito conectado al secundario, ¿no? Aquí está una fórmula, esta es importante que conozcan, que también se conoce como la ley básica de los transformadores, la ley de los transformadores, donde toma en cuenta los valores de tensiones, de los valores de los devanados y de intensidades, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, voy a escribir por aquí. Dice BP, y BP es el voltaje en el primario, ¿no? Ah, no, ya está escrito acá, más fácil. No la había visto. BP, voltaje en el primario, BS, voltaje en el secundario, NP, número de vueltas del hilo conductor del devanado en el primario, NS es el número de vueltas en el secundario del devanado, IP la intensidad en el primario y S la intensidad en el secundario, ¿no? De esta fórmula general puedo sacar varias fórmulas y varias conclusiones. Puedo decir que BP sobre BS es igual a NP sobre NS. ¿Sí?
BP sobre BS es igual a NP sobre NS. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea numerador o denominador, son directamente proporcionales. BP con NP y BS con NS. Al aumentar el voltaje al aumentar el número de espiras en el primario, también aumenta el voltaje en ese mismo devanado. Al aumentar el número de espiras en el secundario, también aumenta el voltaje en el secundario. Es decir, mientras yo le dé más vuelta al hilo del devanado, voy a obtener un voltaje mayor, y si le quito vueltas, voy a obtener un voltaje menor. Déjenme. Esa es la primera fórmula, en base a una fórmula general. La segunda, que también puedo concluir, dice que BP es igual a IS, BS dice también que BP es igual a BS sobre IS sobre IP. En este caso son inversamente proporcionales, es decir, al aumentar uno, disminuye el otro. Al aumentar el voltaje en el primario, disminuye la intensidad en ese devanado. ¿Sí? Aumenta uno, el otro disminuye, son inversamente proporcionales. Y en el caso del secundario también es lo mismo. Al aumentar uno, también disminuye el otro. Al aumentar el voltaje, también disminuye la intensidad. ¿Sí? Entonces, cuando vean un voltaje mayor, van a tener una intensidad menor. Tomando en cuenta valores de voltaje y de intensidades. Y también puedo concluir para el caso de espiras, voy a colocarlo por la parte de acá, NP igual a IS, NS sobre IP. Ya. Ahora puedo observar que también el número de espiras es inversamente proporcional a las intensidades. Al aumentar el número de espiras, disminuye la intensidad. Al disminuir el número de espiras, aumenta la intensidad. Entonces los voltajes y el número de espiras son inversamente proporcional a la intensidad. De una fórmula general he sacado 3 fórmulas tomando en cuenta valores de voltaje, del devanado, número de espiras y también tomando en cuenta la intensidad. Bien. ¿Está claro esta parte de aquí? Sí, ingeniero, yo sí puedo. Ya, eso ahí lo vamos a aplicar mañana en ejercicio, pero para que tengan entendida esa parte de ahí. Se llama ley de transformación. Y no solamente aplicable a motores DC, sino también a motores AC. Aquí tenemos algunos tipos de transformadores, en el mercado existen muchos. Sí. Ya, bueno, aquí dice lo mismo que decía el anterior. Dice, otro factor decisivo de la gran influencia en el tamaño del núcleo es la potencia que se necesite transmitir, porque la potencia va a depender del núcleo que tengamos para trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque a mayor potencia, el núcleo va a necesitar una mayor dimensión para soportar un mayor campo magnético. Ya, en un transformador, cada devanado puede ser utilizado como primario o secundario. ¿No? Podemos utilizar de las dos formas. Uno utilizarlo como salida
y otro como entrada y viceversa. Y no se olviden, en un transformador, aparte de la frecuencia, las potencias son iguales. Son casi iguales, no son iguales, son casi iguales. ¿Por qué? Porque se genera una pérdida como los motores y puede existir una pequeña diferencia, pero va a ser mínima. Mientras mayor sea la pérdida, menor va a ser la potencia. Bueno, lo del núcleo, ya. Ahora, para mejor entendimiento, está el video explicativo, justamente, de cómo está conformado un transformador que vamos a ver en este momento. Decenas de dispositivos eléctricos y electrónicos, y muchas veces estos requieren de un transformador, al cual, si bien generalmente no le damos mucha importancia, es el componente que nos permite utilizar la electricidad de una manera más controlada, ya que si conectamos nuestros dispositivos directamente a un enchufe, no tendremos buenos resultados. Y más aún, estos mismos componentes hacen posible obtener en nuestro hogar electricidad que fue generada probablemente a decenas de kilómetros de distancia. En términos generales, un transformador está compuesto por dos o más bobinas de diferentes características, componentes que, tal como vimos en un capítulo anterior, son capaces de generar un campo magnético cuando pasa una corriente por ellos, y también inducir una corriente cuando son afectados por un campo magnético en variación. Entendiendo esto, un transformador se compone simplemente de un bobinado primario que, al recibir una corriente alterna, induce un campo magnético que varía continuamente, y un bobinado secundario que, al interactuar con el campo magnético de la bobina primaria, induce una corriente alterna de salida. El principal resultado de esta configuración es que podemos reducir o aumentar el voltaje de salida dependiendo de cómo están construidas las dos bobinas, además de permitirnos reducir considerablemente las pérdidas de energía cuando transmitimos electricidad a largas distancias. Pero hay mucho más que eso. En este capítulo veremos cómo funciona un transformador. Pero antes, quiero agradecer a PCBWay por auspiciar este capítulo. PCBWay ofrece una amplia gama de productos, incluyendo PCBs estándar y avanzadas, circuitos impresos flexibles, montaje, plantillas y el diseño de las PCBs. Y además, al registrarse, obtendrán un vale por $5, con el cual podrán comprar sus primeras 10 PCBs completamente gratis, así que échenle un vistazo a su página web. En primer lugar, debemos entender por qué los transformadores funcionan con corriente alterna y no con corriente directa. Esto ocurre debido a la ley de Faraday, la cual en términos simples nos indica que para que se induzca una corriente en un conductor, el campo magnético debe estar variando en el tiempo, ya sea aumentando o disminuyendo. Por lo cual, si utilizamos corriente continua, el bobinado primario va a generar un campo magnético que eventualmente va a dejar de crecer y ser constante en el tiempo, y como consecuencia, el bobinado secundario solo va a inducir una corriente al principio, pero una vez que el campo magnético sea constante, simplemente dejará de inducir una corriente. Entendiendo esto, analicemos un transformador más cercano a la realidad.
Durante este video nos centraremos en un transformador del tipo acorazado, que consta de un núcleo laminado de 3 columnas, cuyas bobinas están enrolladas en la columna central. La posición de las bobinas es un poco distinta a lo que habíamos visto antes, pero recuerden que mientras el campo magnético del bobinado primario llegue al bobinado secundario, todo va a funcionar básicamente igual. Por el momento centrémonos solo en las bobinas, más adelante nos enfocaremos en el núcleo laminado. En este caso particular, la bobina primaria es la que se ubica en el centro, mientras que la bobina secundaria, de mayor voltaje, se encuentra en el exterior por motivos de seguridad, pues es preferible mantenerla lo más alejada del núcleo para evitar que entren en contacto. Una de las características principales, dependiendo de la aplicación en la que utilicemos el transformador, es la relación de transformación entre el bobinado primario y el secundario. Es decir, qué tanto más grande o pequeño es el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Esta relación depende principalmente de la diferencia entre la cantidad de vueltas de las dos bobinas, aunque para no complicarnos, supongamos que la cantidad de vueltas en el bobinado primario va a ser constante. Si al agregar una única espira estaremos induciendo un pequeño voltaje de salida, al agregar una segunda espira vamos a obtener como resultado el doble de voltaje, ya que básicamente estaremos conectando dos fuentes de voltaje en serie, exactamente igual que cuando ponemos varias pilas en serie. De esta forma, si tenemos menos vueltas en la bobina secundaria que en la bobina primaria, el voltaje de salida será menor. Si la cantidad de vueltas es igual, el voltaje será igual, y si la cantidad de vueltas es mayor, el voltaje será mayor. Es una relación bastante simple. De hecho, podemos aplicarla de manera inversa, pues si sabemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida, podríamos estimar la relación entre la cantidad de vueltas. Y más aún, además del voltaje, la corriente de salida también variará, pero de manera inversa. Una forma fácil de recordar esto es recurriendo a la ley de conservación de la energía. Si aumenta el voltaje, en algún lugar tenemos que estar perdiendo. Específicamente, esta conservación se da cuando calculamos la potencia nominal de cada bobina. La potencia nominal, que se mide en watts, es igual al voltaje por la corriente. Por lo tanto, la única forma de que la potencia se mantenga constante y se aumente el voltaje al mismo tiempo es reduciendo la corriente. Lo cual además afecta directamente otra característica de los transformadores, que es el diámetro de los cables utilizados en cada bobina. Pues al reducir la corriente podemos utilizar cables más delgados sin preocuparnos de que estos se derritan. En teoría podríamos usar el mismo diámetro, pero recuerden que menos material significa menos peso, tamaños más compactos y obviamente menos costos de materiales para las empresas que los producen. Lo cual es aún más importante cuando estamos hablando de transformadores de alto voltaje, así que no tiene sentido hacer los cables más grandes de lo necesario. Esta misma diferencia en los diámetros significa que en caso de que tengamos un transformador en el cual no conozcamos qué terminal corresponde a qué bobina, ya que generalmente están cubiertas, podríamos medir ambas resistencias y deducir que la que es menor corresponde a la bobina con menos vueltas, pues como vimos en el capítulo de las resistencias, un mayor área transversal y un menor largo significa una menor resistencia. Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque los estudiantes ya tienen mucho por hacer. Como Harper, máster en economía, Grammarly puede ayudar con el Se nos va a acabar el tiempo en la primera hora. Desconéctense y conéctense de nuevo para proseguir con el video que no se vaya a cortar. Desconéctense y conéctense de nuevo.